24 Debates. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a 24 Debates, esta serie de programas donde hemos conversado diversos aspectos para abordar el proceso constitucional que está a puertas de vivir nuestro país con la elección del próximo 7 de mayo, donde todos los chilenos vamos a elegir a nuestros representantes. Hoy vamos a conversar sobre el derecho a la vivienda en la nueva propuesta constitucional, cómo se aproxima, cómo superar este déficit tremendo que tiene nuestro país. Y para eso nos acompañan dos de los candidatos que van a estar en la papeleta de quienes votan en la región metropolitana. En primer lugar, saludamos a Paz Suárez, candidata a consejera del Pacto Todo por Chile, militante del PPD. Bienvenida, Paz. Muchas gracias. Y también a Bruno Baranda, del Pacto Chile Seguro, militante de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Bruno? Muchas gracias, Davor, por la oportunidad. Un gusto grande, Paz, también de compartir en este debate. Bueno, cada uno de nuestros invitados, para los que ven todos los días el programa, tiene una tablet con un tiempo que se va a ir descontando para, de alguna manera, equiparar y equilibrar las palabras y no que uno finalmente hable más que el otro, para que esto sea bastante equitativo. Así que comencemos de inmediato a hablar de la vivienda, un problemazo. Hemos visto que el ministro Carlos Montes está tratando de enfrentarlo de la mejor manera porque el déficit ya llega a las 650.000 viviendas en nuestro país. Y vamos a comenzar con la primera pregunta, para Paz. ¿Por qué a su juicio han fracasado todos los gobiernos en tratar de hacerle frente a este problema? Porque no ha podido el presidente Boric, no pudo el presidente Piñera, la presidenta Bachelet, y de ahí para atrás siempre quedamos al debe. Bueno, han faltado establecer bancos de terrenos. Yo creo que eso es una de las cosas primordiales. Está todo privatizado y ha sido un problema para el Estado también comprarle al privado. O sea, un problema de suelo, dice usted. Un problema de suelo, de dónde construir viviendas sociales. Ya. Entonces se tiende a marginar ciertas comunas con viviendas sociales y así hemos ido generando verdaderos guetos. Ya. ¿Y usted, Bruno, cómo lo ve? Es una mezcla, ¿no? Hay algo de eso, obviamente, que los precios influyen y afectan, pero creo que hay un tema central. Y para ser justo con la historia, hubo periodos en los últimos, yo creo que hace unos 20 años, 15 años, en que casi solucionamos el tema de la vivienda social y prácticamente no hubo campamento. De hecho, hoy día hay 144.000 familias que están viviendo en campamento, lo que significa un incremento respecto del año 2021 de un 39%. Entonces, creo yo que los gobiernos lo han enfrentado de alguna forma. Hemos ralentizado la entrega de vivienda. El promedio de entrega de vivienda desde el año 2011 al año 2021 era en torno a los 5.600 viviendas en promedio mensual. Este año, el 22 quiero decir, se han entregado en torno a las 3.600 viviendas mensuales. Entonces, hay algo de gestión y de política pública. Hay un problema de déficit de suelo, pero en tercer lugar hay un incremento extraordinario de muchas familias. Un tercio de las familias que están viviendo en campamentos hoy día son extranjeros. En consecuencia, también el fenómeno migratorio vino a impactar por las carencias con que llegaron. Tiene varias aristas. Paz, ¿cómo ve usted? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Porque el paliativo es a 650.000 viviendas, pero, por ejemplo, el gobierno del presidente Gabriel Boric ha dicho que en su mandato completo de 4 años va a poder construir 260.000. Bueno, primero decir que la pregunta es problema de vivienda y no toda la gente tiene problema de vivienda porque vive en campamento. Hay miles de familias que no tienen casa propia y no viven en campamento, están en una situación de arriendo. Entonces no podemos hablar solamente de los campamentos, que es otro problema ese también, que tiene que ver con problemas distintos. Muy distintos, exactamente. Ahora, el ministro Montes ha hecho todos los gestos y yo creo que le ha ido bastante bien al gobierno en esa materia, porque hay terrenos que se han comprado en este gobierno que no había sido imposible en gobiernos anteriores, incluyendo los de la concertación, no solamente el anterior. Así que... Pero ahí permítame un paréntesis, porque el año pasado se construyeron solo 34.000 viviendas, creo. O sea, no se ejecutó el presupuesto, sino en una proporción muy bajita. No. Entonces yo creo que hay un tema de gestión y de decisión, de preocupación política. No sé quién es el responsable, porque no es... Y hay especulación de los suelos también, del costo de los suelos, que el ministro Montes lo ha denunciado. Indudable. Yo partí diciendo que ese es uno de los elementos importantes que ha afectado bastante, pero el Estado tiene que tener herramientas, el Estado tiene que actuar a mediano y largo plazo. Pareciera que los presupuestos en vivienda son a cortito plazo, entonces no miramos precisamente hacia dónde va el desarrollo urbano y lo hacemos también sin tener una mirada global de desarrollo urbanístico. A propósito de delincuencia, a propósito de la escuela, a propósito de la formación de las personas, de la calidad de vida, etcétera, y del transporte público. Esa mirada a largo plazo falta en el país, creo que afecta enormemente.
Paz, ¿cómo observas este tema? ¿Cómo podemos solucionarlo en el corto plazo? Además, porque hoy día uno ve las prioridades del país, la delincuencia número uno por lejos, luego están temas de salud, pensiones, pero la vivienda siempre queda relegada a un último lugar y es importante para los estados y más para un país como el nuestro, que es Chile. Yo creo que el ministro Monte en esta pasada ha hecho harto más que incluso gobiernos nuestros de la concertación, ¿eh? Pero también falta políticas de construcción de vivienda. Hay gente que tiene sitio propio, que puede construir, pero los materiales han incrementado también el costo y eso las constructoras hoy día no están construyendo producto de que los materiales han subido de precio. Por lo tanto, hay varios factores que hay que solucionar y no solamente el tema de la vivienda propiamente tal, sino todo lo que eso influye. Oiga, Paz, ¿y constitucionalmente se puede asegurar una vivienda buena para todo el país? Porque hemos visto en estos días la propuesta de nueva constitución que está redactándose ahí en el ex Congreso de manera silenciosa. En el capítulo 2, artículo 21, dice: el derecho a la vivienda adecuada. El Estado promoverá a través de instituciones públicas y privadas acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho con preferencia de acceso a la vivienda propia. Dice propia. Este texto que fue rechazado el 4 de septiembre pasado hablaba de la vivienda digna. ¿Qué implicancia tiene entre propia y digna? ¿Cómo lo ve usted? Lo que pasa es que la gente quedó muy asustada con esto de que le iban a quitar la propiedad, el derecho a propiedad. Y la vivienda propia también deja de ser propia cuando tú empiezas a pagar contribuciones. Cuando tú vives muchos años en una casa, la terminaste de pagar y de repente te instalan un metro al lado, el metro llega después que tu casa y empiezas a pagar contribución y la casa automáticamente puede pasar a ser del Estado. Entonces yo creo que va en esa línea lo del contexto, el texto constitucional que se está escribiendo. Ya. ¿A usted, Bruno, le gusta cómo está quedando redactado esto que habla de la vivienda propia de conformidad a la ley? Yo creo que hay elementos que faltan, ¿eh? Y si realmente soy electo voy a trabajar para que la vivienda social sea en propiedad plena, sea heredable por la familia. Pero le agregaría también un deber de aporte. Todas las familias, aunque reciban subsidio y apoyo del Estado, debieran aportar un poquito de dinero. Y si son muy vulnerables y pobres, pues bien, que esa cuota mensual sea bajita, para que el sentimiento de haber adquirido, haber colaborado, ¿no es cierto?, en la compra de esa vivienda sea más fuerte y robusta. Es un elemento que en sociología y en el campo de los estudios de vulnerabilidad es tremendamente importante. Y el segundo elemento es la vivienda adecuada. Y establecer entonces el derecho a la vivienda significa la vivienda adecuada, pero la aplicación de ese derecho, el ejercicio de ese derecho, a mi juicio, debiera estar radicado también en una ley, que es la ley de presupuesto, en primer lugar, que va a proveer los recursos para estar dentro del marco razonable de presupuesto y que no sea ilimitado. Pero debería quedar, por ejemplo, Paz, consagrado acá que haya también mayor integridad territorial en las viviendas. Hemos visto que el MIMBU está tirando el carro de que haya mayor integración, por lo menos con el 5% de las viviendas que se están construyendo. ¿Debería eso quedar consagrado en la Constitución, por ejemplo? No creo, eso se puede regular perfectamente con una ley orgánica constitucional, no es necesario. Sí, yo comparto ahora, con Paz, sí. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a él con respecto a ese poquito. Las viviendas sociales en Chile son sin dividendos. Entonces, cuando tú hablas de pagar, aunque sea un poquito, ¿tú las quieres dejar con un dividendo, las viviendas sociales? Sí, pues, hay un elemento para enfrentar, sobre todo aquellas situaciones de mayores y extrema vulnerabilidad, que prácticamente todos los estudiosos a nivel mundial sugieren, en el caso de las viviendas. Pedirle, solicitarla, porque no son todas, un paréntesis. Hay unas que exigen ahorro y exigen entonces un aporte de la familia. Pero en aquellos casos en que no hay aporte de la familia, yo incorporaría el aporte de la familia, aunque sean 3.000 pesos mensuales, 2.000 pesos mensuales. Hay un gesto tremendamente importante de los especialistas proponen instalar a propósito de este tipo de subsidios por parte del Estado, aunque sea extremadamente bajito, Paz. Bruno, se está gastando todo su tiempo en el debate. Le quedan 5 minutos, a Paz le queda harto más, está un minuto arriba. Quiero volver con la pregunta que le planteaba. Con el 5% que el MIMBU dice, bueno, este es el piso para la integración territorial, ¿alcanza o deberíamos llegar a un poco más, un 15%, un 20%? Mira, esto como tiene que ser progresivo, nunca será suficiente. Siempre vamos a requerir que sea un poquito más, pero esto debe ser gradual. O sea, hay un 5% que se establece, que hoy día lo están estableciendo, pero en materia de vivienda está todo tan precario que este es el piso, tal cual se dice. Paz, y en los derechos sociales, ¿qué es lo que usted rescataría de la vieja propuesta, la que fue rechazada? Porque, bueno, hemos escuchado muchas personas y no todo es malo acá, depende del cristal con que se mire. Bueno, ¿Qué rescataría usted acá? Yo rescataría el derecho al agua,
rescataría. En realidad la gente ese texto lo rechazó por un montón de otras cosas, pero no por los derechos sociales. Si te das cuenta, eso fue una lluvia de ideas que la gente le hizo bastante sentido. El problema es que se fue entrampando con otras cosas, ¿no? Pero el derecho al agua es algo que debería estar estipulado en la nueva Constitución, asegurar el agua como un derecho fundamental para las personas. Y yo establecería varias cosas de esa Constitución. La gente no rechazó los derechos sociales, rechazó otras cosas. O sea, que el texto se votaba por completo, no era votación Ese es el problema. Pero la gente en sí, yo estoy en campaña, estoy en la calle, la gente quiere salud, quiere educación, quiere vivienda, quiere un Estado social y democrático de derecho en su conjunto. La gente te habla de todo un poco, pero el Estado social y democrático de derecho es el paraguas de todo lo que la gente necesita. Y eso no fue lo que la gente rechazó todo lo demás. Ya. ¿Y usted, Bruno, rescata Ahora, algo acá? Su partido estuvo por el rechazo. voy a rebatir, pero cortito para no consumir mis minutos. Pero en parte, Paz, yo creo que también rechazó por los derechos sociales, no a propósito de instalar los derechos sociales. Yo soy de la idea que necesitamos derechos sociales más fuertes, de la mano con una ley que regule la exigibilidad, la aplicación y el presupuesto. Pero en segundo lugar, la derivada de esos derechos sociales sí fue rechazada. A mi juicio, solucionar el problema de pensiones, meterle la mano a las pensiones para mejorarlos, porque realmente hay que establecer pensiones mejores y más dignas, no se debe hacer metiéndole la mano al bolsillo de los trabajadores. En consecuencia, la regulación de las pensiones, cuando se quiere disponer del ahorro y de los fondos de los propios trabajadores, cuando se quiere presentes y futuros, cuando se quiere establecer que no van a ser heredables, o lo que hablábamos recién de la vivienda no en propiedad. Pues bien, eso sí fue rechazado. Creo que fueron elementos muy, muy importantes por los cuales la ciudadanía, si bien quería el acceso a la vivienda, como lo regula en definitiva, sí fue rechazado a mi juicio. Paz, ¿qué dice usted? No, yo puedo estar en algunos puntos de acuerdo con él, sí, claramente en las formas donde se entrampó la buena idea, ¿no? Claro. Pero la gente no rechazó el derecho al agua. O sea, en Petorca la gente no rechazó, necesita el agua, y rechazó el texto por otros motivos y no porque no necesite el agua. Eso es lo que... Paz, y hablando de otros derechos sociales, ¿cómo podemos garantizar en esta propuesta que tenemos que votar el 7 de mayo? Ojalá que vaya mucha gente a votar, a pesar de que el voto es obligatorio. Usted ve que la encuesta dice que la gente de pronto no tiene mucho interés en este proceso. ¿Cómo podemos asegurar, por ejemplo, mejorar nuestras pensiones? ¿Se puede asegurar eso vía constitucional o no? Se debe establecer un Estado social democrático, de derechos, un Estado que sea el paraguas para todos, que sea un sistema mixto, que el Estado pueda darle al que menos tiene y al que más tiene. O sea, se puede establecer, absolutamente. Pero más allá de que quede un verbo escrito, ¿puede tener fuerza ese verbo finalmente? Claro, porque si ese es el marco, todo lo que se establezca en la Constitución actual, tú puedes generar leyes constitucionales que van a establecer, y se va a hacer otra discusión después cuando esto ya esté andando, pero si tú estableces, la Constitución debe ser lo más simple posible. Sí, como la de Estados Unidos, que es chiquitita. Debe ser decir lo justo y necesario, y después la discusión es a través de una ley constitucional, una ley orgánica que establezca todos los procedimientos que van hacia abajo. Ya. Bruno, usted fue ministro de Desarrollo Social en el gobierno del presidente Piñera. ¿Se pueden asegurar mejores pensiones en el nuevo texto que vamos a votar el 7 de mayo o no? Yo no quiero generar falsas expectativas y quiero ser responsable. Lo que podemos hacer no es asegurar mejores pensiones, sino asegurar un derecho que le permita a las personas acceder, o al revés, un deber del Estado de responder a mejores pensiones y pensiones más dignas. Y yo propongo que la Constitución sí establezca un derecho a pensiones dignas. En segundo lugar, que las pensiones progresivamente, ya regulado por una ley, y el presupuesto de la Nación vaya progresivamente para alcanzar el nivel del ingreso mínimo. Enseguida, que los fondos presentes y futuros, los ahorros de los trabajadores, sean propios de los trabajadores y heredables. Y, por último, que haya distintos administradores, proveedores del sistema, tanto público como privado, y las personas, los trabajadores, puedan escoger entonces quién les va a administrar sus fondos, si van a ser una entidad o institución pública o una privada. Ya. Paz, y en el tema de la salud, en esta antigua propuesta de Constitución se migraba a una salud de carácter público, donde todos íbamos a estar en un sistema más o menos parecido. ¿Usted mantendría eso en esta nueva propuesta que eventualmente le va a tocar elaborar a contar del 7 de mayo? No, yo creo que debe haber un sistema público y privado. Como existe hoy día, o sea, usted quiere que se quede en la ISAPRE. Que se complementen, que se complementen de igual forma, pero creo que la gente tiene derecho a elegir dónde
dónde quiere atenderse. O sea, eso para mí, el derecho que la gente elija es primordial. Ya, pero eso no atenta contra la igualdad, que es el argumento que se daba. Sí, pero el año el pasado. sistema público debe competir de la misma forma que el sistema privado. Sí, ese es el problema acá. La salud pública está demasiado abajo y el sistema privado está demasiado arriba. O sea, aquí tenemos, ante esta problemática, tenemos que nivelar la salud pública, y la salud pública tiene que ser tan buena que nadie quiera ir a un sistema de ISAPRE. A eso es lo que tenemos que llegar. Yo comparto con Paz, fíjate, Davor, porque Dígame. el 83% de nuestras familias, o personas más bien, están en FONASA y se atienden en el sector público. Consecuencia, tenemos un problema de insuficiencia y de falta de oportunidad, de falta de dignidad, etcétera, en la salud pública para atender esa mayoría de población. Aunque un porcentaje de ellos optan y se atienden, entiendo que son en torno a los 3, 4 millones de personas, han optado en el último tiempo, 6 millones de personas que debieran ir al sector público han optado por atenderse en el sector privado precisamente por la insuficiencia del sector público. Entonces hay que subir ese nivel drásticamente. Ya, pero usted es partidario, por ejemplo, que a futuro los municipios sigan a cargo de la atención primaria de salud. Sí, claro. ¿O hay que sacarlos de esa ronda? No. Y lo han hecho muy bien. Hay muchos municipios que lo hacen fantástico. Yo mismo he ido Pero al no consultorio todos. Colina, no todos, voy para allá. Yo voy al consultorio Colina, pero estoy muy consciente que deben ser dentro de los 10, 20 municipios con buena atención primaria de salud. Y lo que tiene que hacer el Estado entonces es nivelar para arriba, ponerle los patines a esos consultorios que faltan, inyectarle recursos, gestión si es necesario, para que precisamente sean, como dice Paz, tan buenos que yo tenga la oportunidad y la libertad de escoger entre uno y otro sistema. Paz, le quedan 4 minutos a usted, a Bruno le quedan 2 minutos con 12 segundos. En temas de salud, ¿qué hacemos con los municipios? Y también aprovecho para preguntarle en la garantía y en el asegurar los derechos sociales, ¿cuál es el rol que deben tener los alcaldes y los municipios que vemos que cada uno tiene un presupuesto distinto? Unos son millonarios y otros son muy, pero muy pobres. Ese es el gran problema que tiene la salud pública y la salud, la educación y un montón los municipios administran pobreza. Y el problema es que las empresas no pagan sus impuestos, sus patentes, no las pagan en la municipio, las pagan en otras comunas. O sea, hay que establecer hoy día, tenemos que tener súper claro que ningún derecho social de los que aquí estamos conversando se va a poder cumplir si no se pagan los impuestos, si no se pagan las patentes. Nada se va a poder hacer si esto no se regula. Y aquí hay un problema que es mucho mayor, que es cómo recaudamos los impuestos para poder nivelar la cancha a los municipios más pobres. O sea, la gente vive, una persona de una comuna vulnerable versus una persona de una comuna de mayor ingreso, tiene mejores accesos a la educación, mejores accesos al área verde, y eso es producto de los dineros que administran los municipios. ¿Y eso se puede regular de alguna manera? ¿Usted es partidario, no sé, de una bolsa o de un pozo común de dinero que reparte equitativamente a los municipios? Sí, ¿Eso es lo que me está diciendo? Sí, claro, debería buscarse el mecanismo que de tal... Por ejemplo, las empresas, las fábricas siempre están en las comunas más vulnerables. Y las oficinas de esas empresas están en las comunas con mayor ingreso. Por lo tanto, afecta la calidad de vida de las personas que están digamos, en las comunas, y las platas de sus patentes las pagan en comunas con mayor ingreso. Paz, hablemos de otro tema también, Bruno, que está sobre la mesa, que tiene que ver con derechos sociales y también con un derecho prácticamente a la vida hoy día en nuestro país, que tiene que ver con la seguridad. ¿Hoy día usted es partidario, Paz, de mantener los estados de excepción que tiene la Constitución del 80 vigente en nuestro país o no? Sí, yo creo que se tiene que mantener. Yo creo que nosotros como Concertación los usamos y es algo que no tenemos por qué sacarlo. Es una herramienta. No es la idea usarlo, pero es una herramienta para poder gobernar, sin duda. ¿Y hay que usarlos con mayor frecuencia? A propósito de todo el debate que hay si decretamos estado de excepción en la región metropolitana, ¿no? O sea, esto es a medida que uno va viendo la situación, ¿no? Ahí está la autoridad responsable que debe tomar esa... No soy yo la que está gobernando, por lo tanto, somos parte de una coalición que sí puede hacer presión para poder utilizarlo. Yo creo que hay que utilizarlo, pero un estado de excepción no sirve de nada si no viene complementado, por ejemplo, con redadas en las poblaciones, con un plan de seguridad duro, ¿no? O sea, ¿qué sacamos con encerrar la metropolitana si no hay un plan efectivo en seguridad? Bruno, ¿cómo podemos literalmente asegurar que Chile sea un país más seguro, que la gente no tenga miedo de salir a las 11 de la noche, un día miércoles, caminar por cualquier comuna del país sin que le pase algo? ¿Cómo volvemos? Hoy día prácticamente en los hechos hay un estado de excepción, pues la gente se encierra muy tempranito. ¿Pero se puede asegurar eso vía Constitución? No se puede asegurar eso, pero sí establecer directrices para que el resto del aparato del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, las propias Fiscalías, el resto de las instituciones reaccione para que primero no haya impunidad.
se ejecuten las leyes. Pareciera ser que las leyes, las sanciones, las multas, las penas están más bien hechas para ser aplicadas o ejecutadas para las personas honestas y los delincuentes están fuera y hay extraordinaria impunidad. Si tú estableces primero un deber, que es una propuesta, un deber del Estado de resguardar el orden y la paz social. En segundo lugar, consagras constitucionalmente algunas instituciones como Carabineros de Chile, las policías, y los titulas, ¿no es cierto?, como las entidades que tienen el monopolio del ejercicio de la fuerza, los empodera, los reconoce. En tercer lugar, hace una bajada para que los municipios y el resto de las instituciones tengan que coayudar a la persecución del delincuente. Pero enseguida tiene que aplicarse justicia. Los tribunales tienen que llegar oportunamente con fallos, con investigación, y la Fiscalía es lo mismo. Tenemos un déficit importante, no solo de las policías, sino del resto del aparato público para condenar y recoger estas directrices constitucionales que les empoderan las instituciones finalmente para lograr hacer buenas investigaciones, capturar y sancionar a los delincuentes. Paz, quería llevarla a otro tema. A propósito, decía Bruno, hablaba de los temas públicos, del Estado. ¿Cómo hacemos para fortalecer de alguna manera la labor del Estado? Y sobre todo me quiero referir al Congreso, donde hoy día hay una fragmentación tremenda de la política. Ingresa un militante por un partido político, luego renuncia, se va y no pasa nada, y vemos que la posibilidad de llegar a acuerdos permanentes se hace cada vez más infructuosa. ¿Cómo aseguramos a través de la Constitución que eso se pueda regular, de que el PPD, que es su partido, por ejemplo, tenga a los diputados que eligió en el proceso eleccionario y no vaya de alguna manera desgranándose en el camino? La verdad es que yo soy de las que no creo en los independientes. ¿Por qué? Porque los independientes no tienen un compromiso partidario, no tienen un compromiso con ideas. Pueden tener buenas ideas, pero se representan a sí mismos. Y en el momento de las votaciones y en el momento de generar leyes y políticas públicas van a representarse a sí mismos. Creo que hay que fortalecer los partidos políticos. Yo creo que hay que buscar los mecanismos. Si un diputado decide irse de la bancada una vez que salió electo, debería dejar el cupo porque finalmente la gente debería votar por el partido y la línea política. O sea, usted solo lo votaría a favor, porque eso ya está en la propuesta de la nueva Constitución que se está elaborando. Si usted es elegida, va a tener que ratificar eso. El fortalecer los partidos políticos, los independientes se representan a sí mismos. Un partido político representa ideas. Ya. ¿Y la Constitución debe fortalecer la democracia? ¿Debe ser un ancla fuerte para que esto se mantenga a flote? Costó ganar la democracia, la ganamos, la democracia se defiende. Por lo tanto, es el ancla y el marco para cualquier tipo de conversación en la nueva Constitución. Ya. Bruno, ustedes están en terreno ya, están en campaña, ambos ahí, me imagino, desplegándose por la región metropolitana. ¿Cómo ha visto el interés para este próximo 7 de mayo, para las elecciones? ¿Ve motivación en la gente? ¿Le interesa esto? Porque uno pregunta en la calle, ve las encuestas, ya ha decaído el interés por el proceso constituyente. Poco a poco yo creo que hay más compromiso, más conciencia, más conocimiento y más involucramiento. Parte de la tarea nuestra es hacer campaña, obviamente, y que darnos a conocer, pero enseguida invitarlo y convocar para que participen. Este tiene que ser un proceso muy participativo en interés de Chile entero. ¿Y usted, Paz, cómo ha visto el trabajo en la calle, en terreno? ¿Le reciben los volantes que usted entrega, por ejemplo? La verdad es que a mí me lo reciben, yo no tengo problema. Quien te lo recibe se lleva el volante, quien no lo quiere no se lo lleva. Pero la verdad, antes lo tomaban, lo rompían y lo botaban, entonces se lo recibían para votarlo. Hoy día veo una diferencia en eso. Sí, yo pero la gente no está conectada con el proceso. ¿Y cómo hacemos? De hecho, la gente no tiene idea que nosotros los convencionales... Pero, Paz, faltan 23 días para las elecciones. La gente, o sea, yo estoy en la calle, yo camino por las ferias, tengo que explicar persona a persona que nosotros no administramos presupuesto, porque una de las cosas que la gente no sabe es que nosotros no administramos presupuesto. Entonces creen que esto es prácticamente una elección de diputados donde queremos llegar al poder para tener el presupuesto. Y no es así. O sea, nosotros no vamos a administrar un presupuesto, para nada. Solamente vamos a aportar con nuestras ideas, con nuestras miradas políticas de país, ¿no? De co-construcción país. Yeah. Yo creo que la gente no se ha dado cuenta todavía que este es un proceso totalmente diferente incluso al proceso constituyente anterior. Ya, pero si usted llega al Consejo Constitucional como militante del PPD en este pacto que se llama Todo por Chile, ¿cuál va a ser su primera propuesta o por qué se la va a jugar? Porque algunos van por los derechos sociales, otros por los derechos del agua, la niñez. ¿Dónde está Paz Suárez hoy día? Mi corazón está en la seguridad pública, pero también en la seguridad nacional.
Ya. Yo creo que hay un tema que no se habla y yo soy de un sector político que creo que la seguridad pública es un derecho humano. Por lo tanto, hay que trabajar en conjunto para fortalecer la institucionalidad de nuestras policías con el resguardo debido de los derechos humanos y creemos como centro izquierda que podemos hacer un trabajo bien potente en eso. Ya. Como Partido por la Democracia podemos dar garantías de un proceso democrático para adelante. Bruno, ¿y usted cuál va a ser su primera propuesta en caso de llegar? Hay muchas, pues, todas interesantes, pero yo las concentraría en 3 grupos. La primera es directrices para recuperar la seguridad y el orden público, la paz social, el cumplimiento de las leyes y el término de la impunidad. La segunda es recuperar el desarrollo y progreso económico. Sin empleo, sin trabajo, sin emprendimiento, sin platita en el bolsillo, la verdad es que la pobreza va a cambiar. Hemos subido las tasas de pobreza este último tiempo, este último año y medio. Y en tercer lugar, un conjunto de derechos sociales en equilibrio con la subsidiariedad. Es compatible totalmente un Estado social de derechos con la subsidiariedad de tal forma que haya desarrollo y valor, confianza en las personas y en sus familias. Don Bruno Baranda, abogado, militante de Renovación Nacional del Pacto Chile Seguro, muchas gracias por estar aquí. Paz Suárez, lo mismo. Mucha suerte a ambos para el próximo 7 de mayo y ojalá que muchos chilenos vayamos a votar más allá de la fuerza de la ley que nos obliga, uno se sienta motivado porque necesita contribuir también. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en convocar. Gracias, Paz. Gracias, David. Debates 24. Y de hecho, para fomentar la participación, les tengo una invitación a ambos porque un equipo de 24horas.cl contactó a los candidatos a consejeros constitucionales y les realizó 9 preguntas, las mismas 9 preguntas para que dieran a conocer sus ideas y propuestas de cara a las elecciones del próximo 7 de mayo, donde se van a elegir a los 50 miembros del Consejo Constitucional. Usted los puede conocer, leer lo que piensa cada uno de ellos y así votar informado. Paz y Bruno los contactaron. Muy agradecido. Muchas gracias. Así es, pues cumplimos con entregar. Está todo Un listo. gusto muy grande, Paz. Fake news ustedes. No, por ningún motivo. No. Un gusto grande, Paz, y muchas gracias a Davor y a todo el Gracias equipo al también que equipo hace de posible. TVN. Gracias Bruno, gracias Paz, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Nos reencontramos el lunes con más Debates 24 acá en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. 24 debates.